El frío de invierno en Toledo caía como un velo fino sobre las piedras antiguas, y el aliento de la gente flotaba en pequeñas nubes que se deshacían al chocar con la luz amarilla de las farolas. En la plaza, las campanadas lejanas de una iglesia marcaban una hora indefinida. Era una música de fondo que no mandaba sobre nadie, pero que lo abrazaba todo. Los tejados parecían dormir bajo un gris azulado, y por las callecitas que desembocaban en el Zocodover corrían ráfagas de aire con olor a madera húmeda, a lana y a café recién hecho. En un extremo de la plaza, junto a un banco de hierro forjado, un hombre mayor calentaba las manos frente a una pequeña hoguera contenida en un tambor metálico. Sobre el carburo, una sartén abombada, oscura por los años y el humo, pedía paciencia. Dentro, castañas con incisiones en cruz bailaban al ritmo de su propia impaciencia, y de vez en cuando una estallaba con un chasquido seco que hacía sonreír a los niños y sobresaltar a los perros. El hombre se llamaba Emilio, pero en la plaza casi todos lo conocían como Don Emilio. Llevaba una boina de paño y un abrigo marrón con parches en los codos. De su cuello colgaba una bufanda color vino, deshilachada por las puntas, como si también hubiera pasado por muchas vidas. Don Emilio hablaba poco y miraba mucho. Cada mañana limpiaba con una escobilla el aro del tambor, tocaba la panza de la sartén con la palma abierta para medir su ánimo, y después, cuando el calor era el justo, volcaba un puñado de castañas. Las removía con una cuchara de mango largo, de madera ya ennegrecida, y el olor que se levantaba era simple y hondo, dulce, terroso, con una nota de humo que parecía arrancar historias de donde no las había. La gente que pasaba se acercaba a hacer tiempo, a calentarse los dedos, a comprar un cucurucho de papel de estraza que humeaba en la mano como si fuera un farol personal. A Don Emilio le resultaba fácil saber quién venía por nostalgia y quién por hambre. Los que venían por nostalgia hablaban de la abuela, de la Navidad, de un pueblo de la sierra donde el frío dolía distinto. Los que venían por hambre callaban, miraban el suelo y contaban las monedas con la discreción de quien no está para versos. A ambos los trataba igual, con una cortesía que no era de manual sino de hueso. Buenas, ¿qué tal vamos? ¿Qué les siente bien, eh? Estas han salido gordas, mire, se pelan solitas. A media tarde la plaza aflojaba el paso y se llenaba de un murmullo suave, mezcla de pasos, ruedas de maletas, charlas en voz baja y el batir de palomas. Ese día, el cielo había despejado lo justo para dejar caer un sol pálido que no calentaba, pero iluminaba los paños de piedra como si les quitara polvo de siglos. Por una de las calles laterales entró un hombre flaco, de andar suelto, con gorro de lana y un abrigo azul marino. Nadie reparó en él al principio. Podría haber sido un profesor de paso, un vecino con prisa o un turista que prefería perderse sin mapa. Era Andrés Iniesta, que caminaba como a él le gusta cuando no hay cámaras, con los ojos a la altura de la gente y la cabeza un poco ladeada, atento a los sonidos que hacen las ciudades cuando nadie las mira. Iniesta estaba en Toledo por pura voluntad de quietud. Un amigo le había recomendado una exposición pequeña en un museo cercano y le había dicho: si puedes, piérdete por el casco y cómprate un cucurucho de castañas, huelen a infancia. Eso venía haciendo, no tanto perderse como dejarse llevar, que no es lo mismo. Había saludado a un par de niños que jugaban a la pelota con una botella de plástico. Había preguntado por un café que supiera a café y había comprado un imán ridículo con una espada templaria que no pensaba poner en ninguna nevera. Ahora, al oler el humo de Don Emilio, se detuvo como se detiene uno ante un verso bien dicho. Buenas, dijo, con esa voz suave suya. ¿Cómo están saliendo? Como el invierno manda, contestó Don Emilio sin levantar la vista. Un poco tercas al principio, pero luego se rinden. Pase, acérquese, que esto calienta. Iniesta se acercó a la hoguera y extendió las manos. La piel de los nudillos, curtida de frío y de años, agradeció el calor. Se le escapó una sonrisa cuando una castaña saltó de la sartén y cayó al suelo con una carrerita absurda. Don Emilio la pisó con la punta de la bota para que no se perdiera y la devolvió al baile. Preparó un cucurucho con cuidado, como si doblar el papel fuera parte de un ritual y no una costumbre. ¿Con sal fina o al natural?, preguntó. Al natural, dijo Iniesta. Me gusta que sepan a lo que son. Pagó con monedas, las que llevaba sueltas en el bolsillo. Don Emilio no miró la cara de quien compraba, miró las manos, como siempre. Es un vicio de artesano, a las manos no las engaña nadie. Vio unas manos limpias, sin adornos, apoyadas con cariño en el borde del tambor, como quien no tiene prisa. Estas conocen el trabajo bien hecho, pensó, sin saber por qué. Fue entonces cuando entraron en la plaza tres chavales de 20 y pocos,
con la ligereza insolente que da la edad cuando la vida todavía no presenta cuentas. Llevaban zapatillas blancas impolutas, sudaderas de marca y esa risa que suena un poco más alta de lo que exige la broma. Uno de ellos miró la sartén, frunció la nariz con un gesto teatrero y dijo: «¿Pero quién compra castañas en 2025, abuelo? Si esto es cosa de museo». El segundo se acercó demasiado al fuego. Hizo como que se calentaba las manos, y con un golpe tonto de muñeca, casi vuelca la sartén. Don Emilio alcanzó el mango con un reflejo de gato viejo. Un par de castañas cayeron al suelo, rebotaron y se fueron a esconder bajo el banco. El tercero, que grababa con el móvil, reía bajito. «Venga, hombre, no se nos enfade», dijo el primero. «Si quiere, le hacemos promoción en el TikTok. El último castañero de Toledo. Va a ser tendencia». La frase, dicha con suficiencia, tenía la crueldad inocente de quien no sabe cuánto pesa humillar a alguien que solo quiere pasar el día. No había un público definido, pero había suficientes caras para que el ridículo se hiciera espectáculo. Algunas personas miraron de reojo, otras decidieron que el suelo era interesante. Nadie se acercó. El aire, de golpe, se hizo más fino. Don Emilio apretó la cuchara de madera con la fuerza de quien una vez apretó otras herramientas. Cuando habló, no lo hizo con rabia sino con cansancio. «Muchachos, si no vais a comprar, apartaos. Que hay gente que sí tiene frío». El del móvil se agachó, cogió del suelo una castaña rajada y la levantó entre dos dedos como quien sostiene algo sospechoso. «¿Y esto? ¿Es orgánico o vintage?». Se burló. La risa de los otros fue de esas que resbalan despacio, que buscan contagio. Iniesta, que había dado un paso atrás para no estorbar, sintió un golpe seco en el pecho. El viejo sabor de la injusticia, esa cosa simple que te enciende la garganta. Miró a don Emilio, que respiraba por la nariz, y supo que el hombre estaba buscando una salida que no fuera gritar. A veces defenderse es encontrar la frase que te permita seguir ahí, sin pedir permiso. «Dejadlo ya», dijo Andrés, sin levantar la voz. «No hace falta». Los tres giraron la cabeza a la vez, como gatos que detectan un ruido. El del móvil enfocó a Iniesta y su gesto se volvió más voraz. Oler fama también da hambre. «Hombre, míralo», dijo. «Si aquí tenemos a Iniesta. ¿Te gustan las castañas, mister? ¿Nos haces un vídeo? A ver si así el abuelo vende algo». El nombre corrió por la plaza como una chispa. Hubo quien levantó la vista, quien parpadeó, quien sonrió como se sonríe ante una coincidencia feliz. Iniesta notó el tirón en el aire, ese pequeño cambio de densidad que traen los ojos ajenos. No era momento de sonrisas. Se acercó un paso, apenas, para situarse entre los chavales y el tambor. «Él no es el abuelo. Es don Emilio», dijo. «Y si queréis hacer un vídeo, hacedlo comprando y diciendo gracias». El primer chico soltó una carcajada que sonó a lata. «¿Gracias por qué, tío? Si esto es humo y cáscara». Don Emilio, que no quería ser protegido como si fuera un objeto frágil, dio un golpe suave con la cuchara en el borde de la sartén y dijo con calma: «Gracias porque hoy tenéis un rato sin que os falte nada». La frase, sencilla y exacta, quedó flotando. El segundo chico, el que había estado a punto de volcar la sartén, dio otro paso hacia el fuego. Sin mirarlo, rozó con el codo el mango. Esta vez la sartén se inclinó lo suficiente para que una lluvia de castañas se desparramara sobre el tambor y el suelo. Un par de ellas cayeron en la ceniza y se apagaron con un pitido triste. Fue un gesto tan rápido que ni siquiera tuvo la decencia de parecer un accidente. Iniesta agarró el mango al vuelo y detuvo la caída. El metal caliente le mordió la palma. Apretó los dientes. La sartén volvió a su sitio con un chirrido. El olor cambió. Ahora había una nota amarga, una rabia de humo. «Se acabó», dijo Andrés, y ahí sí la voz se le puso firme. «Pedid disculpas. Y apartaos». El del móvil hizo zoom. La escena, pensó, valía oro. Un ídolo del fútbol defendiendo a un castañero. Internet se alimenta de estas cosas. Pero algo en la mirada de Iniesta, algo antiguo, casi de patio de colegio, le hizo bajar un poco el teléfono. «¿Disculpas por qué?», insistió el primero. «Si esto es un juego». «Los juegos», dijo Iniesta, «tienen reglas. La primera es no pisar al pequeño». Don Emilio había empezado a recoger castañas del suelo con un movimiento lento,
como si tocara piedras de río. Un niño de bufanda a cuadros, que estaba con su madre, se agachó también y le tendió un puñado. El gesto, mínimo y exacto, hizo que 2 personas más se inclinaran. Nadie dijo nada. El sonido del papel de estraza arrugándose llenó el silencio como un aplauso. El segundo chico miró alrededor y vio que, de pronto, no estaban solos. No de esa manera. La plaza, que segundos antes había sido un escenario para ellos, ahora era un espejo. En un espejo no conviene hacer muecas. Dejó caer el hombro y murmuró algo que podía haber sido un perdón si hubiera tenido la valentía de salir entero. El primero torció la boca, indeciso. «Venga», dijo el del móvil, incomodísimo. «Pide perdón y ya». Lo dijeron. No fue hermoso, pero fue funcional. Don Emilio hizo un gesto con la cabeza, corto, administrativo, como quien sella un papel. Iniesta los apartó con la mano abierta, sin tocar, y los 3 se fueron con los hombros estrechos y la risa sin gasolina. La plaza exhaló. El frío volvió a ocupar su sitio, y la hoguera recobró el ritmo de su propia respiración. Iniesta soltó el mango de la sartén y miró la palma de su mano, enrojecida, nada grave. Don Emilio le alcanzó un paño húmedo. «Gracias», dijo el hombre mayor, sin florituras. «No por salvarme», añadió. «Por no dejar que me convirtieran en broma». «Usted no es ninguna broma», respondió Andrés. «Y esto», señaló la sartén, «tampoco». La mujer del niño de bufanda se acercó con un billete doblado. Quiso pagar el cucurucho que había ayudado a salvar, pero don Emilio negó con la cabeza y le tendió uno nuevo. «Este es suyo», dijo, y guiñó un ojo al pequeño. «El otro lo invito yo a la hoguera». El niño rió con esa risa limpia de quien acaba de ver que los adultos también saben arreglar cosas. En algún punto de la plaza, un turista había grabado la escena con las manos temblorosas por el frío. No lo hizo por morbo, sino por esa necesidad moderna de guardar lo que debería bastar con ser recordado. El vídeo subiría más tarde a una red social, arrancaría comentarios, discutiría en voz ajena lo que había sido, ahí mismo, un gesto entre personas. Pero en ese instante aún no existían los algoritmos, existían los cuerpos y su manera antigua de reconfortarse. Iniesta pidió otro cucurucho, esta vez para llevar. Notó el tacto tibio del papel, ese calor humilde que parece venir de un sitio distinto al fuego. Le preguntó a don Emilio por su vida con la curiosidad sin prisa de quien cree que las biografías se cuentan a sorbos. «Trabajé en una bodega», dijo el hombre. «Toda la vida con uvas y barricas. Un día las manos ya no quisieron, y me dije, pues habrá que calentar a la gente. Empecé con 4 castañas y un tambor viejo. Y aquí estamos». «¿Y le gusta?», preguntó Andrés. «Me gusta el humo», respondió don Emilio. «Me recuerda que todo lo que importa deja rastro». Llegó un agente municipal, de chaleco reflectante y cuaderno en mano. Se acercó con paso neutro, de esos que no quieren ni asustar ni disculparse. Miró la hoguera, miró la sartén, miró a don Emilio y al papel que colgaba de un gancho en la madera. Una autorización temporal para puesto ambulante, con sellos y fecha. Alzó la vista y, por una vez, sonrió. «Todo en regla, don Emilio. ¿Cómo va la tarde?» «Larga», dijo el castañero. «Pero bonita». El agente asintió. Vio a Iniesta, lo reconoció, pero no dijo su nombre. A veces el mayor respeto es tratar a alguien como si solo fuera ese alguien. Dio 2 pasos atrás, se quedó un minuto mirando la plaza, el humo, las manos que se iban calentando cucuruchos, y se marchó apuntando un par de cosas en su libreta. El sol, si es que lo había, se fue sin despedirse. La plaza se volvió más íntima, más de los que estaban que de los que venían. Iniesta se quedó un rato más, charlando de fútbol con un señor que le contó un gol de cuando el campo en su pueblo era un descampado con 2 chamizos por porterías. Rieron los dos. En la memoria los goles siempre valen más. Don Emilio se permitió, por primera vez en la tarde, sentarse 2 minutos en el banco, con la cuchara apoyada en la rodilla, mirando el tambor como si fuera un viejo amigo que ronca. «¿Sabe?», dijo de pronto, sin mirar a nadie en particular. «A veces uno solo necesita que alguien se ponga a su lado. No para pelear, para no sentirse raro». Iniesta asintió. Había aprendido eso en vestuarios, en partidos feos, en días de lesión. También en estaciones de tren y en salas de espera. Hay una ciencia pequeña del acompañamiento. Estar sin estorbar, mirar sin invadir,
ofrecer sin imponer. Se despidió con un apretón de mano, que fue más cálido que la hoguera. Don Emilio apretó de vuelta, no con la fuerza de quien quiere demostrar algo, sino con la de quien reconoce a otro oficio. Vuelva cuando quiera, dijo el castañero. Aquí el invierno dura lo que dura la gente alrededor. Volveré, prometió Andrés. Las promesas pequeñas son las que arreglan los días. Caminó despacio por la plaza, con el cucurucho en el bolsillo del abrigo, como si llevara un talismán. A su paso, una pareja discutía bajito sobre una receta, un anciano contaba monedas para un café, un perro se negaba a moverse del círculo de luz que hacía una farola. Todo tenía una calma que no era falta de cosas, sino su justo peso. En la esquina, un grupo de chavales distintos a los de antes jugaba a pasarse un balón de goma espuma. Uno falló un control y el balón rodó hacia Iniesta, que lo recogió con la puntera sin mirarlo, lo subió al empeine y lo devolvió con un gesto mínimo. Nadie aplaudió. Ni hacía falta. Esa noche, en una pensión de paredes gruesas, Iniesta escribió 2 líneas en una libreta pequeña que siempre lleva cuando viaja. No anota jugadas, anota momentos que no sabría explicar si no los escribiera. Puso, Toledo, humo de castañas. Un hombre al que no convirtieron en chiste. El silencio que queda cuando se hace lo que se debe. Cerró la libreta con el mismo cuidado con que don Emilio doblaba el papel para el cucurucho. En la ventana, la ciudad respiraba hondo. A lo lejos, una moto subía una cuesta y un gato cruzaba con la cola en alto, dueño de todo. Al día siguiente, el vídeo apareció en las redes. No porque Iniesta lo quisiera, ni porque don Emilio lo necesitara, sino porque la plaza tiene hoy esa manera rara de replicarse a sí misma. Se veía a 3 chavales diciendo tonterías, a un castañero quieto como un árbol, a un hombre interponiendo el cuerpo con elegancia. Los comentarios fueron los de siempre, unos sensatos, otros feos, otros simplemente ruido. Pero entre ellos había uno de una chica de Toledo que decía, no es que Iniesta sea un héroe, es que recordó a la plaza cómo se comporta una plaza. Y eso, sin saberlo, era el resumen. Mientras tanto, don Emilio encendía de nuevo el tambor. Puso la mano sobre el metal para saludar al calor y tiró el primer puñado de castañas como quien lanza una bienvenida. No esperaba milagros. Esperaba trabajo. A veces, pensó, eso es más que suficiente. Y cuando la primera castaña estalló con ese chasquido que despierta a los pájaros, sonrió, no porque hubiera ganado ninguna batalla, sino porque seguía ahí, con su oficio intacto. Iniesta aparecería más tarde, o mañana, o cuando hiciera falta. O no. Lo importante, en todo caso, era que la plaza ya había aprendido a mirarlo de frente. Una mujer mayor que pasaba cada tarde se acercó con su paso de siempre. No había visto el vídeo ni le importaba. Olió el humo, puso una moneda sobre la tabla y dijo, deme 10, que hoy vienen los nietos. Don Emilio sirvió el cucurucho, pesado y caliente, y respondió, 10 y una de regalo, que hoy hace frío. Fue su manera mínima de celebrar que el mundo, a veces, se comporta. Y así, en el corazón de Toledo, con un cielo que prometía nieve y una hoguera que no se dejaba mandar por nadie, el invierno encontró su sitio. No hubo discursos, ni placas, ni fotos oficiales. Hubo castañas que crujían, manos que se calentaban y una plaza que, por una vez y ojalá por muchas, decidió no apartar la mirada. Iniesta, de camino a ninguna parte, pensó que tal vez las ciudades no se salvan con grandes gestos, sino con estos pequeños acuerdos de decencia. Se metió el gorro un poco más, guardó las manos en los bolsillos y volvió a la vida anónima que a veces se permite. Detrás, el humo dibujaba en el aire una escritura lenta que solo leen los que se quedan un rato. Don Emilio, alzando la cuchara, la siguió con la vista y añadió mentalmente un punto y aparte. Porque una cosa había quedado clara. En esa plaza, ese día, la dignidad no pidió permiso, se plantó y se quedó. El sol de invierno en Toledo no calentaba, pero tenía la delicadeza de iluminar los muros de piedra como si los acariciara. En la plaza, don Emilio encendía de nuevo su tambor metálico. El humo de las primeras castañas del día subía despacio, dibujando espirales que parecían invitar a los transeúntes a detenerse un instante. Después del incidente con los muchachos, algo había cambiado en el ambiente. No era un cambio ruidoso ni evidente, sino un murmullo de respeto. La gente lo saludaba con una inclinación de cabeza, algunos se detenían para charlar y otros, simplemente, sonreían al pasar. Don Emilio, que llevaba años acostumbrado a la invisibilidad, notaba ese
ese giro como quien descubre un músculo dormido. Andrés Iniesta había regresado, discretamente, 2 días después. No quería aparecer como un héroe que viene a supervisar, sino como un vecino que vuelve porque le gusta el olor a humo y el calor en las manos. Se acercó a la hoguera con la misma sencillez, y don Emilio lo recibió con un gesto breve que contenía gratitud y naturalidad a la vez. No hicieron falta muchas palabras. A veces el silencio compartido tiene más peso que cualquier conversación. Hoy las castañas están tiernas, comentó Emilio, para romper el aire. Entonces hay que celebrarlo, respondió Andrés, tomando un cucurucho. Mientras masticaban en paralelo, una mujer con chaqueta de lana se aproximó con un paso decidido. Traía en la mano un folleto arrugado, y al hablar, su tono fue más de advertencia que de conversación. Don Emilio, han puesto carteles nuevos en la plaza. Dicen que quieren regular los puestos ambulantes. Que ahora hará falta una licencia especial. El viejo frunció el ceño. Llevaba semanas oyendo rumores, pero no les había dado demasiado crédito. Ahora el papel en la mano de la mujer parecía más real que el humo. Lo tomó, leyó despacio y suspiró. Era un anuncio del ayuntamiento, con sellos oficiales y una lista de requisitos. Permisos de sanidad, inspecciones, tasas. ¿Y eso qué significa?, preguntó Iniesta, que había seguido la lectura. Significa, contestó Emilio, que quieren limpiar la plaza de nosotros, los viejos, los que no tenemos detrás un negocio grande. El silencio fue pesado. La mujer se despidió con un gesto de ánimo y se alejó. Don Emilio se quedó mirando la sartén como si buscara en el fuego la respuesta. Andrés le tocó el brazo. Déjeme ayudar. Yo conozco gente que puede orientarle, abogados que entienden de estos trámites. No está solo. Emilio lo miró con esa mezcla de orgullo y desconfianza propia de quienes han aprendido a arreglárselas solos. No quiero caridad, muchacho. Quiero seguir ganándome la vida con mis manos, como siempre. No es caridad, dijo Andrés. Es justicia. Usted tiene derecho a estar aquí. Pasaron días en los que el asunto de la licencia se convirtió en conversación común. Algunos vecinos se solidarizaban, otros decían que era inevitable modernizar la ciudad. En medio de ese debate, Iniesta organizó un encuentro en una sala pequeña de la biblioteca municipal. Invitó a don Emilio y a otros vendedores de la zona, una mujer que vendía barquillos, un hombre con un carrito de churros, una pareja que ofrecía turrones artesanales. La reunión fue sencilla pero intensa. Andrés escuchó más que habló. Tomaba notas en un cuaderno, mientras cada uno relataba sus dificultades. Don Emilio, que al principio se mostró reticente, acabó contando con voz firme. No somos estorbos. Somos memoria. Esta plaza huele a castañas porque yo estoy aquí. El día que falte, faltará algo más que un puesto. Las palabras resonaron en la sala. Andrés, conmovido, sugirió formar una asociación. No para pedir favores, sino para negociar de igual a igual. La idea prendió rápido. Algunos temían la burocracia, pero otros vieron en ella una forma de protegerse. Esa misma noche, Iniesta redactó un borrador de estatutos. Les puso un nombre sencillo: Asociación de Vendedores Tradicionales del Zocodover. Cuando se lo mostró a Emilio, el viejo rió por primera vez en días. Suena a cosa seria, dijo. Y yo apenas sé escribir más que los precios en el cartón. Pues ahora va a escribir su nombre en algo más grande, respondió Andrés. El proceso no fue fácil. Hubo visitas al ayuntamiento, colas interminables en oficinas, funcionarios que pedían papeles imposibles. Don Emilio, acompañado de Iniesta, caminaba por pasillos fríos cargando carpetas como si fueran escudos. Más de una vez estuvo a punto de rendirse, pero la presencia tranquila de Andrés lo sostenía. Un día, después de una larga espera, un funcionario entregó un sobresellado. Dentro estaba la autorización provisional para todos los miembros de la asociación. Don Emilio lo abrió con manos temblorosas, y al leer su nombre en el documento, sintió un nudo en la garganta. Esto no es solo un papel, murmuró. Es mi sitio en la plaza. La noticia corrió rápido. La gente empezó a mirar a los vendedores con otros ojos. Ya no eran sombras toleradas, sino parte reconocida de la ciudad. Don Emilio encendió su hoguera con un orgullo nuevo. Esa tarde, cuando Iniesta pasó por la plaza, lo vio más erguido, con el cucurucho en la mano como si fuera un estandarte.
Gracias, Andrés, dijo el viejo. No por el papel, por recordarme que todavía valgo. Andrés sonrió, con esa modestia suya que parece disculparse de ser protagonista. Usted siempre ha valido. Lo único que hicimos fue que los demás lo recordaran. La plaza volvió a llenarse de humo y risas. Los niños correteaban con cucuruchos calientes, las parejas compartían castañas peladas a medias, y don Emilio, sentado un instante en su banco, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el mundo estaba de su lado. El invierno seguía duro, pero la dignidad había encontrado fuego propio en aquel rincón de Toledo. Y aunque Iniesta sabía que las batallas nunca se acaban del todo, esa tarde se permitió creer que la bondad y la resistencia podían, de vez en cuando, ganar la partida. La primavera había llegado a Toledo con una solemnidad dorada, y la ciudad se preparaba para uno de sus momentos más esperados, la fiesta del Corpus Christi. Desde temprano, las calles estrechas del casco antiguo se cubrían con toldos de colores, los balcones lucían colchas bordadas con símbolos religiosos y los vecinos barrían cada piedra como si la ciudad misma fuera un altar. Para don Emilio y los vendedores tradicionales, aquel año tenía un significado especial. No eran simples testigos de la fiesta, sino parte reconocida de ella. Con su permiso oficial en el bolsillo y la asociación recién formada, podían instalar sus puestos con la frente en alto, sin miedo a las inspecciones ni a las miradas de desdén. El humo de las castañas de Emilio se mezclaba con el aroma de las flores que adornaban los altares callejeros. A su lado, Rosario, la vendedora de barquillos, colocaba sus conos de azúcar envueltos en papel brillante. Más allá, Manuel encendía el aceite para freír sus churros. Cada uno parecía defender un pequeño pedazo de historia frente a la avalancha de turistas y cámaras. Iniesta, de regreso en Toledo después de unos partidos benéficos, caminaba por la plaza con discreción. Nadie esperaba verlo allí, pero él sentía que el compromiso adquirido con aquel grupo de hombres y mujeres no podía terminar con un papel sellado. La procesión avanzaba lentamente, con el sonido grave de los tambores y el brillo metálico de las custodias. Los niños vestidos de ángeles lanzaban pétalos, y el murmullo de la multitud creaba una ola de devoción. Don Emilio, con el cucurucho en la mano, ofrecía castañas a los peregrinos. Muchos lo reconocían ya no como un viejo anónimo, sino como símbolo de autenticidad. Sonreía, aunque en su mirada se escondía cierta preocupación. Había escuchado rumores de que empresarios de Madrid se habían interesado en comprar la receta y el nombre de la asociación. No tardaron en aparecer. Dos hombres trajeados, con gafas oscuras y carpetas bajo el brazo, se acercaron al puesto en medio del bullicio. Sus zapatos brillaban demasiado para las piedras del zocodover. Señor Emilio, encantado, dijo uno de ellos, mostrando una tarjeta dorada. Representamos a una cadena de alimentación que quiere llevar las castañas asadas de Toledo a toda España. Imagínese, máquinas modernas, envases al vacío, distribución nacional. Su rostro en la etiqueta, millones de ventas. Emilio escuchaba sin interrumpir, como quien oye una melodía extraña. Los turistas seguían comprando cucuruchos, pero la tensión alrededor del carrito era palpable. Andrés, que observaba a pocos metros, se acercó con paso tranquilo. ¿Y qué piden a cambio?, preguntó el viejo, con voz grave. Simplemente, los derechos de su receta y del nombre de la asociación. Ustedes seguirán participando, claro, pero como embajadores. No tendrán que preocuparse más por el humo, el frío o la burocracia. Andrés intervino. ¿Y qué quedará de la plaza, del fuego en el tambor, del gesto de pelar una castaña caliente en invierno? Los hombres rieron con cortesía estudiada. Eso es folclore. Lo importante es que llegue al mayor número de consumidores. La tradición también puede ser negocio. El silencio que siguió fue roto por el chisporroteo de las castañas. Don Emilio miró sus manos ennegrecidas por el carbón y luego el rostro sereno de Iniesta. Recordó las noches de soledad, los días en que nadie lo veía, y comprendió que lo que le ofrecían no era libertad, sino un disfraz. Señores, dijo, devolviendo la tarjeta, yo no vendo mi dignidad. Estas castañas saben a humo, a espera, a manos callosas. Si las encierra en una bolsa, se mueren. Alrededor, algunos curiosos habían detenido su paso. El murmullo crecía, como si la escena se convirtiera en parte de la procesión. Los empresarios, incómodos, insistieron con cifras y promesas, pero Emilio se mantuvo firme. Prefiero seguir aquí, con mi tambor, aunque venda menos, aunque tiemble de frío.
Mi oficio no es mercancía. Andrés, con una calma que imponía respeto, añadió. Lo que da valor a estas castañas no es la receta, es la vida que llevan dentro. Y eso no cabe en un contrato. Los hombres se retiraron con sonrisas tensas, dejando tras de sí un aire de victoria silenciosa. Don Emilio respiró hondo, y los vecinos comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso ensordecedor, sino un gesto de complicidad. La comunidad reconocía en él un guardián de la memoria. La procesión pasó junto al puesto, y durante un instante el humo de las castañas se elevó mezclándose con el incienso. Parecía un signo, un puente entre lo sagrado y lo cotidiano. Emilio sintió un calor en el pecho que no venía del fuego, sino de la certeza de haber elegido bien. Esa noche, la asociación se reunió en una taberna iluminada por velas. Rosario brindó con vino dulce, Manuel levantó un churro como si fuera una antorcha, y todos celebraron la decisión de mantenerse fieles a su esencia. Andrés, sentado entre ellos, sonrió con discreción. No era su triunfo, sino el de una comunidad que había aprendido a decir no. Cuando las campanas marcaron la medianoche, don Emilio salió a la calle. Toledo dormía bajo un manto de silencio interrumpido solo por el crujir de la leña que aún ardía en su tambor. Miró las estrellas y pensó que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. El Corpus Christi de ese año quedó grabado en la memoria de la ciudad no solo por la solemnidad de la procesión, sino por la dignidad de un viejo vendedor que se negó a convertir su vida en una marca. Y aunque la modernidad siguiera avanzando, en aquel rincón de piedra y humo quedó escrito que la tradición no se negocia, se vive. Y así, Toledo respiró esa noche con la calma de quien sabe que, mientras existan manos dispuestas a encender el carbón, la memoria seguirá ardiendo. El invierno volvió a envolver Toledo con su manto más severo. El aire olía a madera húmeda, a chimeneas encendidas y a ese frío que cala en los huesos, pero también a esperanza. Después del Corpus Christi, la ciudad entera había hablado durante meses de la dignidad de don Emilio, de su negativa a vender la tradición a cambio de contratos brillantes. Y ahora, al llegar diciembre, el ayuntamiento anunció que en la fiesta de Navidad habría un reconocimiento público para los vendedores tradicionales del Zocodover. Nadie lo creyó al principio. Emilio, menos que nadie. Durante años se había acostumbrado a ser invisible. Costaba imaginar que ahora quisieran subirlo a un escenario. Los preparativos comenzaron temprano. Las calles se iluminaron con guirnaldas, las campanas repicaban más alegres y los niños ensayaban villancicos. El tambor metálico de Emilio se convirtió en un faro en medio de la plaza. El humo de sus castañas se mezclaba con el vapor del aliento de la gente. Rosario preparaba barquillos con azúcar en forma de estrellas. Manuel ofrecía churros recién fritos y la pareja de turroneros decoraba sus mesas con cintas rojas y verdes. La plaza se transformaba en un pequeño universo de calor humano frente al invierno. Andrés Iniesta regresó discretamente, con un gorro de lana y un abrigo sencillo. No quería ser el centro de atención, pero sabía que aquel capítulo de la historia no podía cerrarse sin su mirada. Se acercó al puesto de Emilio como siempre, con la naturalidad de un vecino más. «Este año huele distinto», dijo, tomando un cucurucho. «Huele a justicia», respondió Emilio, con una sonrisa cansada. La noche del reconocimiento llegó con un cielo despejado, tachonado de estrellas. En la plaza, un escenario de madera se alzaba frente al público. El alcalde subió acompañado de concejales y representantes culturales. La multitud guardó silencio mientras se anunciaba el motivo. Los vendedores tradicionales pasaban a ser reconocidos como patrimonio vivo de la ciudad. El nombre de don Emilio fue el primero en pronunciarse. Él, que siempre había vivido agachado sobre el fuego, subió al escenario con pasos inseguros. Llevaba la gorra en la mano, y las arrugas de su rostro parecían brillar bajo la luz de los focos. El alcalde le entregó una placa sencilla, con su nombre grabado y las palabras «Guardián de la memoria de Toledo». Por un instante, Emilio no pudo hablar. Miró a la multitud, vio a Rosario agitando un barquillo en alto, a Manuel con los ojos húmedos, a los niños gritando su nombre. Y en medio del gentío, reconoció el rostro sereno de Iniesta, que lo miraba con un orgullo discreto. «Nunca pensé que estaría aquí», dijo al fin, con voz temblorosa. «Durante años vendí castañas en silencio, creyendo que mi oficio se apagaría conmigo. Hoy comprendo que no era mío, sino de todos. Este fuego pertenece a Toledo». Un aplauso estalló como un trueno, rebotando en las piedras centenarias. Emilio bajó del escenario con la frente erguida.
Iniesta lo recibió con un abrazo breve pero sincero. Lo consiguió, susurró Andrés. Lo conseguimos, corrigió Emilio. Usted me recordó que no estaba solo. La fiesta continuó con música, luces y villancicos. Pero el momento más memorable ocurrió horas después, cuando la multitud comenzó a dispersarse. Emilio encendió de nuevo su tambor, y el humo se alzó recto hacia el cielo frío. Andrés se quedó a su lado, compartiendo castañas en silencio. En ese rincón, rodeados de piedra, humo y estrellas, ambos comprendieron que la verdadera victoria no era la placa ni el discurso, sino haber demostrado que la dignidad puede resistir cualquier invierno. Y así, la historia de Don Emilio no se cerró como una anécdota, sino como un legado. Cada castaña asada en aquella plaza sería, desde entonces, un recordatorio de que la tradición no se compra ni se vende, se honra y se transmite. La Navidad en Toledo tuvo ese año un sabor distinto, el sabor a humo, a resistencia y a esperanza. Y mientras el coro entonaba un villancico lejano, Iniesta pensó que el verdadero milagro no está en los grandes gestos, sino en el coraje de un hombre humilde que se negó a ser borrado de su propia tierra.